como miembro de una familia, como mujer, como amiga, yo he escuchado historias de violación y violencia en contra siempre de las personas más vulnerables. Personas tan vulnerables como esta que les voy a hablar, de quien les voy a hablar. Este es el relato de una mujer que sufrió abuso sexual. Porque ella no explicó bien la diferencia entre agresión y abuso. ¿No se han dormido todavía? Aguantamos. Vamos a escuchar a Mari. A María. Yo fui víctima de abuso sexual clerical. Quiero que escuchen bien y que empiecen a identificar como personas de fe dónde están las conexiones con la doctrina de la iglesia de lo que ella dice. ¿Dónde están? Yo fui víctima de abuso sexual clerical. Acababa de cumplir 13 años y estaba en mi momento más vulnerable. Una niña enferma en un hospital, cuando un sacerdote abusó de mí sexualmente. A pesar de que han pasado 50 años, es imposible olvidarlo y nunca podré escapar de sus efectos. Como era común en esos días, no tenía conocimiento de asuntos sexuales. Esta inocencia se añadía a mi vulnerabilidad. Yo tomaba mi religión católica muy en serio y acababa de hacer mi confirmación. Yo estaba enferma, ansiosa, lejos de mi casa y de mi familia por primera vez en mi vida. Me sentí más segura cuando el capellán del hospital se hizo mi amigo. Me visitaba y me leía por las noches. Por desgracia, estas visitas por la noche a mi habitación cambiarían mi vida. Este capellán había salido del seminario, apenas un par de años, pero ya era un experto abusador de menores. Yo no podía saber eso. Yo había aprendido que un sacerdote o un ministro era el representante de Dios en la tierra y que por lo tanto automáticamente tenía mi confianza y mi respeto. Cuando empezó a interferir sexualmente conmigo, fingiendo al principio que estaba siendo juguetón, me sorprendió y me resistí, diciéndole que parara. No se detuvo. Mientras me agredía, respondía a mi resistencia diciéndome que él era un sacerdote, que no podía hacer nada malo. Tomó fotografías de la parte más privada de mi cuerpo y me dijo que yo era estúpida si yo pensaba que estaba mal lo que estaba haciendo. Él tenía poder sobre mí. Me sentí enferma, sentí que todo lo que estaba haciendo estaba mal, pero yo no podía parar. No llamé y tampoco le conté a nadie. Yo no sabía cómo decírselo a nadie. Solo rezaba que no lo volviera a hacer, pero lo hizo. El hecho de que mi abusador era un sacerdote añadió a la gran confusión de mi mente. Los dedos que abusaban mi cuerpo la noche anterior eran los mismos que me ofrecían la sagrada hostia la siguiente mañana. Las manos que sostenían la cámara para fotografiar mi cuerpo expuesto a la luz del día eran las manos que sostenían un libro de oraciones cuando venía a escuchar mi confesión. La afirmación de mi abusador de que él era un sacerdote y por lo tanto no podía equivocarse sonaba como verdad en mí. Se me había enseñado que están por encima de los hombres normales y esto añadía mayor peso a mi sentimiento de culpa y la convicción de que lo que había pasado era culpa mía. No sé. Cuando salí del hospital no era la misma niña que había entrado. Ya yo no era una niña. Ya yo no era una niña segura de sí misma. Ya yo no era una niña despreocupada y feliz. Ahora estaba convencida de que era una mala persona y que tenía que ocultar eso ante todo el mundo. No me volví contra mi religión, me volví contra mí misma. Las palabras del sacerdote, las palabras que el sacerdote había utilizado para transferir su culpa a mí,
me robaron todo sentido de autoestima. Me retiré de mí misma, me aparté de mi familia, de mis amistades, evitaba el contacto con los demás. Mis años de adolescencia los pasé sola, manteniendo con todos una distancia por miedo a que se enteraran lo mala y sucia persona que yo era. Esta sensación constante de culpa e inutilidad me llevó a una profunda depresión y ansiedad, que llegaron a ser lo suficientemente graves como para requerir tratamiento médico cuando llegué a los 17 años. Hospitalizaciones, depresiones que me incapacitaron de seguir una carrera. A los 29 años me casé con un hombre, bueno, tuve un hijo, pero no podía hacer frente a la vida. Depresión, ansiedad, sentimientos de inutilidad. Desarrollé agorafobia. No podía salir de casa sin sufrir severos ataques de pánico. No pude dar a mi hijo la atención que una madre debiera y no pude disfrutar de su infancia. Sentí que era un fracaso como madre y como esposa. Sentí que mi marido y mi hijo serían mucho más felices si yo los dejara o si yo muriera. Hasta aquí el testimonio de María. Como mujer tengo que decirles que yo no me escapaba a los efectos debilitantes del terrorismo sexual en nuestra sociedad. Todas las mujeres, como decía la estadística que dijo Lilia, de una manera u otra lo han vivido. Me he dado cuenta que es muy importante tomar esto seriamente, pero también tomar seriamente todos los factores también que empeoran esta situación. La dependencia económica de las mujeres, y me doy cuenta que presté la atención a muchas otras cosas, a los contextos que se da, culturales, raciales, sociales. Hay que mirar todo el ambiente, ¿verdad? Esto no es una cosa que se dé en aislamiento de la realidad social. Respondiendo al llamado que nos hace el Evangelio a todos y a todas, de ser defensores de los más desventajados, de los más vulnerables, eso impulsa el compromiso al trabajo. No solamente para identificar y señalar lo que está mal, sino para trabajar desmantelando los sistemas y los comportamientos y las actitudes que perpetúan y que extienden este tipo de opresión. Y el Evangelio nos llama a denuncia, pero también nos llama a un anuncio, a una buena noticia que también hay que dar, es parte de la labor profética de la iglesia. Hay que construir un mejor mundo, hay que ayudar a la gente a tener una vida más plena, más justa. Así que la iglesia tiene que hacer una reflexión liberadora para las víctimas de abuso sexual. La teóloga Mary Potter Engel, que le dije que escribió un artículo del libro Live Every Voice, donde trabaja el tema de la maldad y el pecado, cómo eso se utiliza para vulnerabilizar más a las víctimas de abuso sexual. Ella dice que para que la iglesia trabaje teológicamente para la liberación del abuso sexual, hay unos componentes que no pueden faltar en esa reflexión teológica. Ella dice, número uno, una reflexión desde la fe tiene que estar cimentada y ser responsiva a las experiencias prácticas de opresión y liberación de las víctimas. Son las personas víctimas las que nos dicen qué es lo que la iglesia tiene que hacer. No podemos tener nosotros el librito para ir a aplicárselo a la gente. Cada persona víctima de abuso tiene unas necesidades especiales y nos tiene que decir, tenemos nosotros que responder, la teoría que hagamos tiene que ser responsiva a esa realidad. De lo contrario, estamos picando fuera del hoyo, como dice por ahí. Segundo, tiene que ser diseñada nuestra reflexión teológica desde sus fuentes, las autobiografías de la gente, lo que ellas dicen, sus diarios, sus historias morales. A veces hasta las expresiones artísticas que hacen para como decía ella, ¿verdad? En el caso del niño en la escuela bíblica, uno puede dibujar, ¿verdad? Puede plasmar qué es lo que está pasando mal. Pues, las víctimas también a veces, por las expresiones artísticas que hacen, nos pueden dar idea de cuáles han sido las experiencias que han vivido. Y el diseño de la teoría que ayude a esa persona tiene que estar cimentada en esa experiencia. Tiene que ser una reflexión teológica interdisciplinaria. Y aquí fallamos todo el tiempo en la iglesia.
Pensamos que tenemos más sartén por el mango, que Dios ha dado nuestros colores, y oramos y se acabó. Y vete a tu casa, ¿verdad? Para que la iglesia se involucre en una reflexión teológica de ayuda, tiene que ser una reflexión interdisciplinaria, que incluya el análisis psicológico, sociológico y todo lo que se pueda incluir que ayude a eliminar esta forma intimidante de reflexión, pero también que pueda, la teología de la iglesia pueda ser lo suficientemente crítica y contundente para que desmantele las ideologías en la sociedad que refuerzan estos comportamientos y estos patrones de relación de nuestro común. Cuarto, tiene que prestar atención, una teología que pretenda ayudar a las víctimas de abuso, tiene que prestar atención cómo se interconectan otros tipos de opresión con este tipo de opresión. Cómo se interconecta con este drama del abuso sexual, el clasismo, el racismo, el discrimen por edad, el discrimen por discapacidad, el discrimen por origen étnico, cómo todas estas cosas fomentan todavía más, funcionan juntos. Y tiene también que ser una reflexión que investigue cómo es que se da ese reforzamiento mutuamente cuando aparentemente no tienen una conexión. O sea que hay que ir un poquito más profundo de solamente ver la parte superficial de esto. Tiene que empoderar también una teología desde la iglesia que pretenda ayudar, empoderar a esas personas que han sido víctimas como personas y como agentes de su propia sanidad. Tiene que tener una orientación práctica, que es lo que vamos a hacer ahorita, cambios concretos que se tienen que dar, que incluya resistencia a veces a personas y a los grupos sociales también. Por eso tenemos que estar claros que esto también, el trabajo que haga la iglesia de esta área, también es un asunto de justicia social. También es un asunto de justicia social y no podemos encajonarlo en el cubículo de moralidad personal, que es lo que siempre se hace con todo asunto. Y séptimo, toda teología que se haga en esa dirección tiene que estar clara también que las recomendaciones que se puedan dar, prácticas o teóricas, son siempre provisionales, que no hay nada que no hay un vestido que se le pueda poner a cada persona que necesita ayuda. Y también tiene que tener mucho cuidado esta teología, en que a veces los comportamientos que nosotros como iglesia clasificamos como pecaminosos, como por ejemplo cuando una persona se pierde el sentido de sí misma, que se ve como enajenada de la vida por algún tipo de que ha sufrido esta victimización, a veces nosotros en la iglesia decimos, etiquetamos esa actitud de desorientación como pecado, sin saber lo que está pasando detrás de esa persona, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, miren, a veces lo que está haciendo esa persona sencillamente es tratando de sobrevivir a lo que ha vivido. Esa persona que se ve como difundida, como no tiene integridad, a veces es la técnica que ha utilizado para sobrevivir al abuso y a la victimización. Y en vez de juzgar esa actitud, en vez de criticarla, en vez de ser juzgada, debe ser alabada, porque está buscando una manera de escapar, una manera de sentirse mejor. Así que cuando hablamos de teología, todas nuestras teologías, si hablamos desde la fe, la doctrina de la creación, de las relaciones, de la familia, de la relación cuerpo-mente, la doctrina sobre la gracia, que ahorita hablamos de la gracia, la doctrina sobre el perdón, sobre la sanidad, sobre lo que es el ministerio, sobre lo que es la imagen de Dios en los seres humanos, sobre lo que es la teodicea, que no es otra cosa de cómo se explica el mal, ¿verdad? Viendo un Dios tan bueno y tan poderoso, porque existe el mal. Todas esas doctrinas tienen que ser trabajadas desde la perspectiva de la liberación de la persona abusada. Y voy a concentrarme específicamente en nuestras doctrinas de pecado, porque las doctrinas de pecado nuestras han probado ser una herramienta continua, poderosa, en el choque de la iglesia y la sociedad, y incide en las víctimas de abuso. Y voy a distinguir rápidamente lo que en la fe, en la iglesia hablamos de lo que es mal, de lo que es pecado.